las 8 de la mañana. Ahí tienen las imágenes que hemos visto también durante las últimas horas, alrededor de donde cayó el helicóptero de Raisi, del presidente de Irán, que a estas horas ya oficialmente ha fallecido después de una larga noche, unas condiciones meteorológicas complicadísimas para encontrar el cuerpo y el helicóptero donde viajaba Raisi, el presidente Ebrahim Raisi. Ya se ha conocido hace apenas unas horas que habría fallecido. Tienen ahí las imágenes de esa imagen de calor, donde habría sido el lugar, un lugar muy escarpado, con una complicación brutal para acceder a él, y ahora se abren todas las elucubraciones alrededor de quién va a suceder a Raisi, no solo al frente de la presidencia del gobierno, sino en la carrera también alrededor del líder supremo iraní, con lo que hay un cambio importante a medio plazo en la geopolítica alrededor de la zona, donde Irán, siendo uno de los elementos fundamentales alrededor de cómo se podría recomponer también la estructura en Oriente Medio, tiene ahora un shaking importante, tiene un movimiento muy fuerte, un seísmo muy fuerte a nivel político y a nivel de gestión de cómo puede continuar, cómo puede seguir el país con un nuevo presidente que pueda seguir el mismo camino o hacer un giro. El mundo contiene un poco la respiración, porque el nombre fundamental es Mohamed Mokber, que probablemente va a asumir el cargo ya temporalmente hasta que se puedan celebrar elecciones. Nombrado en 2021, Mokber ha sido sancionado directamente. ¿Se imaginan por quién, no? Por Estados Unidos. Ya estamos de vuelta y ya está aquí Mauricio Meshulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, ¿cómo te va? Pues bien, pero con esto que teníamos un tema previsto. Tenemos el tema de Ucrania, que es enormemente relevante. Ojalá podamos por lo menos comentar algo. Pero hay una noticia de último momento en desarrollo en este momento. Sin mencionar, estamos en vivo en este instante. Sí. Domingo son las 11:51 de la mañana, hora de México. Y se informa que el helicóptero en el que venía viajando el presidente de Irán y también el ministro exterior iraní venían regresando de Azerbaiyán. Sufrió, ellos dicen, un choque. En este momento, obviamente nada puede ser descartado, pero lo primero que sabemos es que sí se trata de un accidente. Primero dijeron tuvo un aterrizaje forzoso, pero si uno observa la zona por donde venía viajando este helicóptero, un aterrizaje forzoso en esa zona es algo complejo. Estamos hablando de una zona exacta establecida. Los expertos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica habían localizado finalmente la señal del helicóptero que transportaba al presidente iraní Ebrahim Raisi, después de horas de angustia e incertidumbre. El comandante CGRI de la provincia de Azerbaiyán Oriental, con voz firme anunciaba a través de los medios locales que habían recibido una señal de helicóptero y del teléfono de uno de los miembros de la tripulación. El lugar del siniestro había sido identificado. Hace unos minutos se recibió una señal desde el lugar desde un helicóptero y el teléfono de uno de los miembros de la tripulación, citó la agencia Tasnim, reflejando la esperanza que comenzaba a renacer entre los equipos de rescate. Los militares se dirigían hacia allí, esperando ansiosamente traer buenas noticias. El incidente se conoció el domingo por la tarde. Según los primeros informes, el helicóptero con Raisi a bordo había realizado un aterrizaje forzoso en la región de Berzegán, en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. La noticia sacudió a la nación. La caravana presidencial incluía 3 helicópteros y además de Raisi a bordo del accidentado, también se encontraban el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati. De toda Europa, de la salud del primer ministro eslovaco, ¿cómo ves lo que ha sucedido en los últimos días y qué puede suceder alrededor de una Europa que ahora mismo mira con preocupación la escalada de lo sucedido con Robert Fico?
Bueno, mira con preocupación una escalada en la que en buena medida pues, son responsables los propios gobernantes europeos, son responsables los medios de comunicación, los medios de desinformación masiva que han ido creando el caldo de cultivo para que estas cosas sucedan. Lamentablemente hay que ser muy claro. Es muy duro plantear lo que yo voy a plantear hoy aquí, pero es completamente necesario. Algunos llevamos ya mucho tiempo diciendo que cuando tú creas una sociedad en la que se determinan unos criterios de democracia en base a lo que determinan una serie de gobernantes, una serie de élites, en virtud también de unos países extranjeros que son en realidad los que están adoptando las decisiones en materia europea, y se crean listas negras y se apunta a periodistas y se pone en la diana a determinados políticos, que en el caso de Eslovaquia además no hay ninguna duda de que llegaron al poder con unas elecciones completamente limpias. Ya sabemos, ¿no?, que en Rusia siempre se plantea esa limpieza de las elecciones, en China no hay elecciones, en el caso de Eslovaquia es un país de nuestro continente, es un país de la Unión Europea y por lo tanto no hay ninguna duda de que esas elecciones eran limpias. Cuando ganó las elecciones ya medios de comunicación o medios de desinformación masiva, como me gusta llamarles, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a cuestionar la legitimidad de este gobernante. Igual que le ha sucedido al primer ministro de Eslovaquia, pues lamentablemente nos puede pasar a otros muchos que estamos planteando un discurso oficial que va en contra de los intereses no solo de unos determinados políticos, no solo de una determinada alianza atlántica, sino también de grandes empresas que se juegan mucho en ello. Este señor se había opuesto también a todo lo que tenía que ver con esa dictadura sanitaria derivada de la pandemia, cómo se ha utilizado como excusa todo lo que sucedió en torno a la pandemia para ir aprobando leyes liberticidas, para ir dando poder a determinados organismos supranacionales. Ahora tenemos dentro de poco esa votación en la Asamblea Nacional de la Organización Mundial de la Salud, en la cual pues, se va a aprobar una serie de normativas que van a pasar por encima de las soberanías nacionales y que nos van a preparar para en un futuro, en una futura pandemia, que no es que diga yo que va a venir, es que la propia Organización Mundial de la Salud ya sabe que va a venir una pandemia, una enfermedad que no existe, ¿verdad? Esa enfermedad X. Pues todas estas cuestiones las ha puesto este hombre sobre la mesa, y más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con sus planteamientos, más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con su ideología, que podamos compartir algunos elementos, el discurso también con respecto al uso de la inmigración para ir destruyendo parte de las sociedades occidentales, la inmigración irregular también entraba dentro de todo esto. Si vemos, son cuestiones que ya poco a poco nos han ido poniendo en una especie de cajón desastre los ingenieros sociales, esas élites que algunos piensan que realmente pues no determinan nada, pero sí lo determinan, sobre todo a través de grupos pseudoacadémicos, a través de think tanks, van creando, insisto, el caldo de cultivo para que al final, pues en este caso, si se confirma que es un desnortado, un lobo solitario, como decía ayer el New York Times, el que ha cometido este atentado, pues da alas a unas determinadas personas para que piensen que están haciendo lo correcto o que están mal. Caos en Galveston. El infierno se desata en la bahía mientras una barcaza descontrolada destroza el puente de Pelican Island en Texas, Estados Unidos. El reloj marcaba las 10 de la mañana, hora local, cuando el desastre golpea con toda su furia, desencadenando una cascada negra de petróleo que amenaza con devorar la vida marina y la economía de la región. Las autoridades, abrumadas por la magnitud del desastre, se apresuran en una frenética danza de respuestas. La ciudad de Galveston emite un comunicado desesperado, confirmando el horror que se desata en sus costas, mientras las fuerzas de emergencia convergen en la escena del crimen ambiental. La Universidad de Texas, A&M en Galveston, y los departamentos de policía y bomberos, junto con la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Transporte de Texas, se unen en una lucha desesperada contra el implacable avance del crudo. Pero, ¿será suficiente para contener esta marea negra que amenaza con devorarlo todo? En Madrid terminó hoy la convención Europa Viva 24, organizada por el partido Vox y que reunió a líderes internacionales de derecha. El presidente argentino Javier Milei lanzó desde el atril duros ataques al sistema socialista y un dardo al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Figuras como la francesa Marine Le Pen y otros dirigentes europeos trazaron la ruta de los conservadores para tratar de ganar terreno frente a la izquierda. Nuestro periodista permanente en España, Andrés Gil, con la información. Adelante, Andrés.
Hola, muy buenas tardes. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue el orador principal, el invitado especial este mediodía aquí en Madrid al evento organizado por el partido Vox titulado Europa Viva 24. Durante su intervención, que fue muy aclamada por unos 10.000 asistentes que colmaron este escenario, que colmaron este coliseo aquí en Madrid, el presidente Milei fue muy claro en defender al capitalismo, a la libertad de mercado como fórmulas clave, como fórmulas básicas para lograr el desarrollo de los individuos y de las sociedades. Y también fue muy enfático en criticar una vez más al sistema socialista, al que calificó como un sistema de muerte, como un sistema nefasto, como un sistema maldito. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en carne propia. Lo sufrimos todos los días, porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas. O quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. El presidente de Argentina, Javier Milei, termina de esta manera una agenda de 3 días aquí en Madrid. Estuvo reunido con empresarios, estuvo reunido también con periodistas, presentó su libro el pasado viernes, estuvo reunido con el presidente del partido Vox y en ningún momento tuvo contacto alguno con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Regresa a Argentina el presidente Javier Milei y mañana retomará sus actividades en Buenos Aires. Información desde Madrid, una feliz tarde para todos. Igual para ti, Andrés, gracias. En respuesta a estas fuertes declaraciones del presidente Javier Milei contra Pedro Sánchez y su esposa Begoña, a quien tildó de corrupta, España llamó a consultas a su embajador en Argentina. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, además condicionó al libertario: o se disculpa por los insultos o se tomarán las medidas más oportunas. Volvemos en vivo a Misiones, donde hay un comunicado en la Asamblea de que le informen a la ciudadanía que acá no están tratando con delincuentes. Nosotros somos empleados de la seguridad pública misionera y vinimos acá a luchar por un salario digno. Es de público conocimiento que todos los sectores están en esta misma situación. Le pedí al jefe de policía que le diga al gobernador, por favor, que así como él fue electo por este pueblo misionero, que por favor vea por sus trabajadores y que nos adelante un salario digno. Nosotros no queremos salir a pedir por ahí, no somos mendigos, que no nos transgiversen la información tratándonos de delincuentes. Somos funcionarios policiales, son empleados de la salud, son empleados de la docencia y necesitamos percibir un salario digno para subsistir. Es lo que sigue ahora.